Buen día, bendiciones. Damos comienzo a nuestras lecciones de Escuela de Entrenamiento Ministerial con respecto a los dones del Espíritu Santo. Te voy a pedir que tengas cuaderno, Biblia, esfero, lápiz, resaltador a la mano. Es indispensable escribir, así tengamos notas, así tengamos escrito este tema antes, pero es indispensable. A la medida que tú vas escribiendo, vas aprendiendo más. A veces cuando estás escribiendo, encuentras más respuestas y amplificas el conocimiento que tienes. Esto te ayudará. Yo siempre lo hago, te lo doy como una sugerencia, no una imposición, pero sí una sugerencia que pues te llevará a mayor crecimiento. Entre más escribas, más conocimiento vas adquiriendo. Y lo principal, pues ten tu corazón dispuesto para recibir de parte de Dios. Antes de tomar en cuenta esta lección, antes de escucharla, te recomiendo ores al Señor y le pidas dirección en todo lo que vas a emprender. Que tu mente sea abierta para recibir la palabra del Señor. Amén. La primera lección, la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un mero poder, ni una expresión figurada de la energía divina como lo pretenden dar a conocer secularmente. Las Escrituras le atribuyen al Espíritu Santo una personalidad y atributo como la del Padre y como la del Hijo. ¿Cuáles son? Omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. ¿Verdad? Entonces, la persona del Espíritu Santo. Los cristianos adoran a un solo Dios, ¿verdad? Somos monoteístas, adoramos a un solo Dios. Sin embargo, las Escrituras claramente retratan a tres personas de la divinidad. Pensar en Dios el Padre y en Dios el Hijo tiene un sentido más inmediato para nosotros en vista de que hay un componente relacional con el que estamos inmediatamente familiarizados, el de un padre o un hijo. Pero, ¿qué vamos a hacer con Dios el Espíritu? Es tentador pensar en la tercera persona de la Trinidad como fría o distante, ¿verdad? No obstante, cuando escuchamos la Biblia vemos algo diferente. ¿Qué queremos decir cuando hablamos del Espíritu Santo como persona? No queremos decir que el Espíritu Santo es una persona humana, que simplemente no podemos ver. La única persona de la deidad que toma la humanidad en sí mismo es Cristo. ¿Sí? El Padre y el Espíritu Santo no tienen carne, no tienen cuerpo, pero son personas. Lo que sí queremos afirmar es que el Espíritu Santo tiene subsistencia personal. Es un ser viviente, es un ser inteligente, es un ser voluntario, con entendimiento y voluntad. Al ser uno con el Padre y el Hijo, existe una distinción entre los tres. Por ejemplo, las Escrituras nos dicen que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre en oración. Romanos 8:27 lo dice. Y esto naturalmente indica una distinción entre el Espíritu Santo y Dios el Padre, a quien se hace la intercesión. Esto es diferente de una falsa visión de Dios llamada modalismo. El modalismo afirma que Dios no es realmente tres personas distintas, sino una sola persona que aparece ante las personas en tres modos diferentes, en diferentes momentos. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios apareció como el Padre, en los Evangelios Dios se apareció como el Hijo y después del día de Pentecostés Dios se apareció como el Espíritu. Esta visión, hace lo que tantos otros puntos de vista falsos hacen, tratando de hacer el misterio de Trinidad completamente comprensible. No obstante, esta visión se queda corta debido a todos los ejemplos en los que vemos a los miembros de la Trinidad interactuando entre sí.
¿Estaba Jesús orando al Padre simplemente como una farsa? ¿Cómo podría el Espíritu Santo descender sobre el Hijo cuando fue bautizado? En la iglesia primitiva algunos negaban que el Espíritu fuera una entidad personal separada y en cambio dijeron que el Espíritu era más como una esencia o una influencia o energía de Dios el Padre. Su lugar en la Trinidad ha sido cuestionado a la luz de estas ideas, por lo que es importante establecer la personalidad del Espíritu, su identidad separada, definida. Hay 3 razones bíblicas para concluir que el Espíritu Santo es una persona. Así como Dios el Padre es una persona y así como el Señor Jesucristo es una persona. Lo primero, pronombres personales. La primera razón para concluir que el Espíritu Santo es una persona es el uso de los pronombres personales referidos a Él y las declaraciones que éste hace en primera persona. Considera la palabra del Señor allí en Hechos, capítulo 10, versículos 19 y 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Cuando Jesús y los apóstoles hablan del Espíritu Santo, siempre usan el pronombre personal Él. Eso también testifica la personalidad del Espíritu Santo. En segundo lugar, propiedades personales. La segunda razón para concluir que el Espíritu Santo es una persona se deriva de las propiedades personales que se le atribuyen, como la comprensión o la sabiduría, la voluntad y el poder. La operación de su voluntad, por ejemplo, se ve en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En Juan 14, Jesús llama al Espíritu Santo el Consolador, no solo consuelo, sino consolador. El Espíritu Santo tiene estas características personales, está involucrado en las actividades personales. El Espíritu Santo revela, enseña, consuela, aconseja, ayuda y ama. Puede entristecerse, se le puede mentir, blasfemar. En todas estas cosas vemos la clara personalidad o identidad distintiva del Espíritu Santo en las Escrituras. La exégesis sonora requiere que el Espíritu Santo sea considerado como una persona y no como un poder o una fuerza. ¿Por qué importa esto? ¿Por qué? Porque lejos de ser frío o distante, lejos de ser una simple fuerza o energía, el hecho de que el Espíritu Santo sea una persona significa que podemos tener una relación con Él. Hablaremos más cerca de esto en las próximas semanas, en las próximas lecciones, cuando analicemos la obra del Espíritu Santo. Pero a medida que somos guiados por Él, amados, purificados, habitados por Él, todo esto sucede en el contexto de una relación. El Espíritu Santo es Dios. La Escritura también enseña que el Espíritu Santo completamente es Dios. En primer lugar, la Escritura lo identifica como Dios. ¿Sí? Hechos 5:1 al 4 dice: Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí vemos que según Pedro, cuando Ananías mintió al Espíritu Santo, en realidad estaba mintiendo a Dios.
Si mentirle al Espíritu Santo es sinónimo de mentirle a Dios, entonces el Espíritu Santo debe ser Dios. En segundo lugar, el Espíritu Santo posee atributos divinos. Si queremos decir que el Espíritu Santo es completamente Dios, entonces debemos poner o suponer que poseerá atributos divinos, y lo hacemos a lo largo de la Escritura. Y aquí vemos que el Espíritu Santo es eterno. Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. El Espíritu Santo es omnipresente, está en todas partes a la vez. El Salmo 139, 7 al 10 lo dice. ¿Sí? ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere estrado, he aquí, allí tú estás. El Espíritu Santo es omnisciente, lo sabe todo. Primera de Corintios 2, 10 al 11. ¿Sí? El Espíritu Santo nos escudriña. ¿Sí? Nos escudriña. Al igual que Dios, el Espíritu Santo es trascendente. En parte, esa es la razón por la que se llama Espíritu Santo. Ser santo significa estar apartado. Sin embargo, este Dios es personal y por tanto tiene el potencial de relacionarse. A veces es fácil pasar por alto cosas como esta y pretender o perder su significado. Así que medita en ello, porque el Espíritu, Él es divino y tiene recursos divinos, conocimientos divinos, presencia divina. Conocerlo es conocer a Dios, que satisface y que suple todas nuestras necesidades. ¿Necesitas sabiduría? Puedes conocer al que es omnisciente. ¿Te sientes perdido o solo? Hay uno solo que importa de donde vayas y que está ahí. ¿Te sientes débil? Puedes conocer a aquel cuyo poder no tiene límites y es grande y está a tu disposición. ¿Quién renueva nuestras fuerzas? Que el Espíritu Santo es tanto una persona como Dios es esencial aquí. En las próximas clases exploraremos la obra del Espíritu Santo juntos. Pero si esta base de lo que Él es, esas cosas importarían muy poco, entonces no estaríamos haciendo nada. Aunque se distingue del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo es presentado como, al igual que al Padre y al Hijo, en los grandes pasajes trinitarios del Nuevo Testamento. Trinidad es un término que la Iglesia desarrolló para resumir una doctrina que nos da en fragmentos. Es una palabra útil que busca combinar y transmitir todo lo que las Escrituras hablan acerca de la relación de la deidad. La doctrina de la Trinidad es un resumen de los varios conceptos bíblicos que son indiscutibles del texto de las Escrituras. Es decir, que hay un solo Dios, que es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Son personas distintas y que el Padre y el Hijo y el Espíritu son cada uno de ellos completamente Dios. Dejamos hasta aquí nuestra primera lección, la persona del Espíritu Santo. Espero que haya sido edificante y espero que podamos a lo largo de estas lecciones aprender de la palabra, ser edificados, fortalecidos y establecidos. Un abrazo. Nos vemos en nuestra próxima lección.